No, I have to go back to Dunwich tonight. As a matter of fact, I should get moving or I'll miss my bus. Bienvenidos al Culto Sin Nombre, edición especial dedicada al maestro de Providence, Howard Phillips Lovecraft, que nació un 20 de agosto de 1890 y este mes cumpliría 132 años. Y todos los que estamos aquí presentes lo tenemos como uno de nuestros escritores favoritos, o si no, el escritor favorito. Y así que ahora le paso primero, antes de presentar a la invitada, le paso la palabra a quien comparte fecha de cumpleaños con el gran Howard, Pablucci García. Muchas gracias, Fantasma, por la presentación. Muchas gracias, cultistas, por escucharnos. Y muchas gracias a nuestra invitada especial de este programa, dedicado al maestro Howard Phillips Lovecraft, como bien ha dicho Fantasma, que tengo el honor de haber cumplido el mismo día que él los años. Y obviamente es uno de mis escritores favoritos. Y bueno, su obra realmente a mí me ha llegado a partir de los 12 años. Un regalo que me ha hecho mi prima con un libro de una colección de terror, y entre ellos estaba Lovecraft. Cuando leo, me acuerdo, me choqueó muchísimo, ¿no? Permítame contarles esto. Cuando leo de Que acecha en la oscuridad, que estaba en ese, en ese compilado, decía que Lovecraft nacía el 20 de agosto del 1890. Y dije, ¿qué? ¿Cómo puede ser? ¿Este tipo qué onda? ¿Nació el mismo día que yo? Me puse a leerlo y me fascinó. Así que sin más preámbulos, antes de empezar a hablar de cine, de culto, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada. Nuestra invitada es Agustina Piñeiro, la creadora de Lovecraftiana, una serie de eventos que se han llevado a cabo en Argentina dedicados al maestro Lovecraft, y no creo que haya persona que sepa más del maestro que ella, así que dada la presentación, le damos un fuerte aplauso. Gracias. Bueno, uno hace lo que puede por saber de la gente que le interesa literariamente, por lo menos. Ingenio. A ver, antes de empezar, porque este obviamente es un programa dedicado, podcast dedicado al cine, y vamos a hablar de las adaptaciones con buena fortuna y mala fortuna del maestro en el cine. ¿Cuándo conociste a Lovecraft? Bueno, yo de chica leía mucho y de todo. Ya llegó un punto en que para mis padres era una molestia de la cantidad de libros que requería. Y yo creo que fue alrededor de los 10 años, 11 años por ahí, que estaba saliendo con el diario Página 12, estaba saliendo una colección de libritos, salían muy chiquititos, cada domingo salía un librito, muy variada la colección, y creo que ahí, tengo la idea de que ahí fue mi primer contacto con La sombra sobre Innsmouth. Y bueno, fue un camino de ida. A partir de ahí, bueno, empecé a buscar. Era difícil en esa época porque se había publicado todo por Alianza, y Alianza no sé si en ese momento estaba fundiendo o ya había fundido. Y bueno, nada, había que hacer investigación fina para ir encontrando todo, y bueno, de a poquito me llevó varios años, pero logré juntar todo y devorar todo. Fantasma, ¿podrías comentarnos ahora cuál fue tu primer contacto con el maestro Lovecraft? Precisamente, la primera vez que conocí el nombre de Lovecraft fue a través del cine. Creo que fue a la medianoche, no sé si era 1990, 1991, y estaban pasando La novia de Reanimator, y en el principio decía H.P. Lovecraft, y yo dije, ¿quién es este señor que escribió esta maravilla? ¿No? Porque la película me había encantado, pero claro, no había internet, no había manera de saber. Yo leía Poe, ¿no?
y no conocí, no se conseguían libros. Y bueno, ¿dónde terminé consiguiendo mi primer libro de Lovecraft? Un compilado de cuentos que traía El extraño, El horror de Dunwich, La casa, no, bueno, un par de cuentos más traía. Y en Santa Teresita, en una librería con vista al mar. Así que ahí fue mi debut con Lovecraft, al lado del mar, precisamente. Pero bueno, todo empezó con el cine. Y ya que estamos, ya nos adentramos en esto, porque si no el programa va a ser kilométrico, va a durar horas y horas. La primera adaptación de Lovecraft al cine oficial fue El Palacio Encantado de Roger Corman de 1963. Y el título es un poema que aparece, es un poema de Edgar Allan Poe que aparece en La caída de la casa Usher. Ahora, ¿por qué, si la película es El extraño caso de Charles Dexter Ward, se llama El Palacio Encantado y tiene a Vincent Price recitando ese poema de Poe? Bueno, habría que acordarse que en esa época Corman venía haciendo dupla con Vincent Price y trío ya espiritual, porque no estaba entre nosotros, con Poe, y venía haciendo una saga de adaptaciones de historias de Edgar Allan Poe protagonizadas por Vincent Price. Entonces yo calculo, podría estar casi segura, que quiso aprovechar la oleada, la fama y la saga, por decirlo de alguna manera, y utilizar un nombre de una obra de Poe que aparece al final de la película, y creo, si no me equivoco, corríjame si me equivoco acá, como títulos sobreimpresos, ni siquiera, me parece que ni siquiera hay que alguien que lo recite, bueno, usar este nombre del poema de Poe, cuando en realidad estaba contando una historia de Lovecraft, que es el caso de Charles Dexter Ward. Algo de eso hay, pero sin embargo, según cuenta Corman, fue una imposición de los productores. Él quería hacer algo distinto y recurrió a Lovecraft, pero los productores le dijeron: nadie lo conoce, no lo vamos a poder vender, así que metele algo de Poe, y lo metemos como algo de Poe, y el ciclo de Poe, total, está Vincent Price. Y ahí está, vos ves que dice Edgar Allan Poe de Haunted Palace y Based on the... Bueno, quizás a Lovecraft le hubiera encantado verse unido a su querido Poe. Pero bueno, es el extraño caso de Charles Dexter Ward. Es el debut del Necronomicon en el cine. Por primera vez aparece el Necronomicon. Y la mención a los mitos de Tulu. Es la primera mención de estas dos cosas tan importantes hoy en la cultura popular. Pero bueno, en el cine les costó entrar y esta fue la primera aparición, así, a lo grande. No, y aparte el maestro cuando aparece en ese momento también, de lo que decía Agustina, ¿no? O sea, la elección por ahí de Roger Corman al respecto, tiene que ver con que estaba creciendo en lo que eran los círculos literarios también en los 50, los 60, se empezó a tomar en serio lo que fue la cultura, digamos, de Lovecraft, lo que nos ha dejado el legado literario, que le ha costado mucho. Me gustaría, si podría, Agustina, un cachito explicarnos lo que fue el recorrido de Lovecraft y lo que le ha costado en vida y lo que ha pasado, en breves palabras te lo pido, ¿no? Y lo que ha sido el post-mortem y ese gran boom que tuvo, ¿no? Bueno, la verdad que en vida Lovecraft, lo que él lo veía hasta casi con vergüenza el hecho de escribir a cambio de dinero. Él como consideraba que el intercambiar su trabajo por el dinero era casi como ensuciarlo. Entonces, nada, la mayoría de sus publicaciones fueron en revistas pulp, principalmente en Weird Tales, en Amazing Stories, Homebrew y alguna otra, donde le pagaban bastante poco. Es más, hay una anécdota de que el editor de Weird Tales le solía rechazar los cuentos y después dice, bueno, está bien, te lo publico, pero te lo pago menos. O sea, tenía este jueguito de ir y vuelta para explotarlo. Y bueno, Lovecraft murió sin ver ninguna de sus obras publicadas en un libro propiamente dicho. Posteriormente a su muerte, Donald Bandry y August Derleth fundan la editorial Arkham House con el objetivo de publicar todo lo que había dejado Lovecraft. Gracias a ellos, a pesar que yo no le tengo nada de cariño a Derleth porque no me gusta la interpretación que hizo de los mitos de Cthulhu,
De hecho, también hay una carta donde Derlet le propone a Lovecraft, hagamos una cosa del bien contra el mal, y Lovecraft le dice, no, gracias. Pero bueno, volviendo a eso, vamos a reconocerle que fue importante todo lo que hizo a través de Arkham House, difundiendo la obra de Lovecraft. Bueno, a lo largo de los años fue saliendo en millones y millones de ediciones de mejor o peor calidad. Yo creo que en castellano lo mejorcito que ha salido es lo que hizo EDAF. Igual siempre recomiendo, siempre que se pueda leer en el idioma original, es otra cosa distinta, ¿sí? Hay cosas que se pierden en la traducción o en la corrección que hace un traductor o un editor, y que en el original causan un impacto distinto. Pero bueno, afortunadamente hoy, estando también libres los derechos, hemos podido encontrar un montón de ediciones y hemos podido ir completando las colecciones, que es uno lo que un poquito le gusta a uno, que es un poquito como tocadito a la cabeza, ¿no? Y así llegamos a los 60, donde se estrenó esta película, y no es casualidad que en los 60 haya pegado Lovecraft, porque fue como la época de la liberación, fue una época más mística, fue una época de cambios, las puertas de la percepción, ¿no? Las drogas lisérgicas, y bueno, hay relatos de Lovecraft que pueden parecer, ¿viste? Siempre está la cuestión del pasaje por una puerta a otra dimensión, a otros lugares, tiene que ver con los viajes lisérgicos, la liberación, la cultura hippie, increíblemente una banda que se llamaba H.P. Lovecraft, que era una banda de rock psicodélico, totalmente hippie, y bueno, en este contexto explota la obra de Lovecraft literariamente, y aparece esta primera película que adapta fielmente, la verdad que no es una adaptación muy fiel, le cambia bastantes cosas, y de hecho hay otra versión de este relato, The Resurrected de Dan O'Bannon de 1991, que tampoco es una adaptación fiel. Algunos dicen, ¿es la adaptación más fiel? No, porque la adaptación que hizo Dan O'Bannon le borra todo el tema de los mitos de Cthulhu, el Necronomicon y los dioses antiguos, y quedó más como una cuestión de la brujería y la resurrección. Acá sí está presente esta cuestión de los mitos de Cthulhu. Bueno, Vincent Price, al contrario del relato, acá posee a su antepasado, no se lo devora, y por eso todavía se parece un poco tiene esta cuestión todavía gótica, ¿no? Si bien no es igual a las de Poe, hay una cuestión en la iluminación, en la música, que ya es distinta, ¿no? Pero todavía tiene un cierto como ambiente gótico, como estas adaptaciones de Poe que venían haciendo Corman y Price. Y a su vez todavía estamos en lo que es el cine bastante clásico, ¿no? Con el formato del cine bastante clásico, con esa iluminación, esa musicalización, que cuando cambia mucho cuando hablemos en lo que es el horror de Dunwich, que ya estamos ya en los 70, pero bueno, ahí hay un gran cambio. Pero lo que tenemos acá es una historia gótica, como bien decía el fantasma, clásica, muy bien filmada, muy bien hecha, muy bien llevada. Tenemos cosas que, por ejemplo, no sé si a ustedes les llamaba la atención, de esos momentos en los cuales Charles cambiaba con su antepasado y cómo le cambiaba el maquillaje de la cara, por ejemplo, ¿no? Como todo el tiempo va ocurriendo eso. Y esa cuestión también de la cuestión cultista que se va desarrollando mucho más adelante en los films, pero que siempre estuvo un poco en lo que es la obra de Lovecraft. Agus, ¿qué opinas vos de esta película? Me gusta mucho, es una película que me gusta mucho, porque me gusta Corman, porque me gusta Price, porque me gusta Poe y porque me gusta Lovecraft, así que también. Sí, y creo que, bueno, Price uno le podía dar el peor guión del mundo y convertirlo en algo maravilloso. La forma en que interpreta a los dos personajes es como genial. Y me parece que está bueno como un primer paso para lo que después fue una producción cinematográfica importante, ¿no? En cuanto a todas las adaptaciones que fueron saliendo, demostrar que se puede poner, que estas historias son también conocidas y que son también están esperando, que están dentro de lo que el público espera, de lo que el público quiere ver, ¿no? Antes de pasar a El horror de Dunwich, vamos a tirar un apéndice u otro encuentro de Vincent Price con el Necronomicon en la serie La Galería Nocturna de Rod Serling, en donde adaptaron el cuento de Clark Ashton Smith
El regreso del brujo, también actúa Bill Bixby. Es un enfrentamiento de un brujo con el hermano que lo cortan en pedazos y bueno, ahí también fue el reencuentro de Vincent Price con el Necronomicon, pero esto ya fue en los 70s. Y bueno, 1970 aparece la adaptación dirigida por Daniel Halley de El horror de Dunwich, y acá sí hay una ruptura con el cine clásico y está más emparentado, digamos, con... Primero que hay una clara influencia del bebé de Rosemary, porque en toda la obra de Lovecraft no hay figura femenina, si hay apenas se la nombra, y acá una de las protagonistas es una mujer, y hay claramente, bueno, cuando uno lee sobre la producción dijeron, che, el bebé de Rosemary la pegó, vamos a meterle esto a El horror de Dunwich. Y salió esta película con Dean Stockwell haciendo de What the Lee, con un aspecto bastante raro. ¿Lo querés describir vos, Agustina? Sí, es una película que me encanta, aclaro, de entrada, me encanta. Pero bueno, mis palabras cuando hablame acá con el señor Fantasma por privado fueron, sí, Dean Stockwell se hace el sexy y tiene ese aspecto de actor porno de los 70, con sus rulos y su bigote así como de cepillo, digamos. Pero bueno, sí, me parece una de las películas mejor logradas, y el que no le guste nos agarramos a las piñas en la esquina. Obviamente había que meter una figura femenina porque era la época, no podías vender una película donde se ignore todo lo que estaba pasando alrededor, ¿no? En cuanto a lo que fue el destape del sexo, las drogas y todo lo demás. Pero dentro de todo conserva esa idea que aparece repetida en las historias de Lovecraft acerca de que la mujer es el conducto por el cual pasa el mal, ¿sí? Que ya estaba en El horror de Dunwich a través del personaje de Lavinia, que da a luz a Wilbur y al otro hermano que se parecía más a su papá, que era Yog-Sothoth, y en este caso Wilbur Wheatley, encarnado por Dean Stockwell, también está tratando de traer a través de esta mujer, que la que llevan al altar y la someten a un ritual, está tratando de traer a ese hermano que había quedado ahí atrapado entre las dimensiones. Así que a pesar de que aparece una figura femenina con un cierto protagonismo, se mantiene la idea de que para lo único que está esta chica en esta situación es para causar problemas. Sí, totalmente. A su vez, ella siempre sigue un conducto, digamos, narrativo que está usado por Wheatley todo el tiempo. Es como que está muy sumisa constantemente, salvo el personaje de su amiga, que sí es agarrada por su hermano, o sea, y es bastante interesante. Me gustó mucho de esta película, por ejemplo, los efectos psicodélicos que tenían, cuando tienen que mostrar, vieron que es muy difícil, ¿no? Cuando uno tiene que pasar lo que es la narrativa de Lovecraft a lo que es el cine con toda la cuestión de lo indescriptible. Entonces, acá, ¿cómo lo hacemos con lo que tenemos en la época? Estamos hablando del año 70, ¿no? Ya pasaron 50 años de esto. Y realmente es interesante cómo con la psicodelia van mostrando estas imágenes con multicolores, por así decirlo, para mostrar lo que es un poco lo que, ¿cómo decirlo? Lo que la mente no puede captar, como para mostrarlo de alguna manera. Eso me gustó muchísimo esta película, porque realmente con los recursos que tenía lo lograron. Tiene un pecado, como decía un poco el fantasma antes, que tiene que ver con el bebé de Rosemary, que la escena, digamos, del ritual es prácticamente copiada a la del bebé de Rosemary. Eso para mí es un pifie dentro de lo que es la película. No la opaca para nada, pero es un pifie. Y es interesante también como a partir de esta película empiezan a colocar en muchas, no en todas, pero en muchas de las películas que han adaptado historias de Lovecraft, el tema de la sexualidad, cosa que Lovecraft no lo toca prácticamente para nada, o directamente nada en lo que son sus obras. Y empieza a meter esa cuestión de te quiero actualizar Lovecraft más allá de la figura de la mujer que decía Agustina, el tema de la sexualidad, ¿no? Que era un tabú. Sí, algo que me gusta de la película es cuando Yog-Sothoth hace sus ataques, o el hijo de Yog-Sothoth, que se parece más a su padre,
hace los ataques y como que aparece el viento y el ruido y te muestran el efecto que hace en el paisaje, en la gente, como que hay una destrucción, que eso está en el cuento, es una criatura invisible. Entonces está muy buena esa búsqueda de no mostrar un monstruo pisando, y esa búsqueda con lo lisérgico, ¿no? Con esa imagen lisérgica, todo el viento que sopla y los ruidos y ese ataque. Una pequeña interrupción. La escena del río, como el viento empieza a moverse, o sea, yo supongo que me imaginando, ¿no? Como lo hicieron con el helicóptero, supongo yo, pero digo, qué lindo que está hecho, cómo va manejando el viento y manejando lo que es el agua, la vibración del agua, la vibración de las hojas y de los pastizales, y es el movimiento, ¿no? de este antiguo intentando llegar. Sí, y también es muy buena toda la escena, toda la secuencia que acompaña los títulos, donde vamos viendo a través de una especie de animación como una recreación de lo que sería el éxodo de José y María cuando va María a dar a luz a Jesús. O sea, como prediciendo o anticipando el nacimiento de una criatura particular o sobrenatural. Y bueno, se va viendo todas con unas siluetas en pantallas que van cambiando de color. La verdad que hecha con 2 mangos, podríamos decir, pero esos 2 mangos se exprimieron hasta el último centavo y se optimizó el uso de la mejor manera. La verdad que una película que me encanta. A favor de August Derleth, acá, en esta película sí hay un enfrentamiento entre el bien y el mal. En el relato está eso. Eso es lo que lo hace filmable. Como que está el profesor, ¿no? Y la criatura Waterly. Hay un enfrentamiento ahí en que puede ser el bien y el mal. Y de hecho, el cuento, a diferencia de otros de Lovecraft, termina con el bien derrotando al mal. Tiene todavía una estructura ahí, más o menos ahí. Dale. Más o menos, eso es lo que te hace creer. Yo creo que una película de terror, sobre todo en esa época, como que el género estaba empezando a ganar su espacio, si no te dejaba con un dejo de esperanza y la gente decía, no, yo no voy a sufrir. Yo sufro el transcurso de la película, pero me quiero ir a mi casa tranquilo. Entonces como que alguna esperancita te tenían que dejar. Igual había mucho en las historias de Lovecraft de, ok, listo, Armitage logró que el monstruo se vaya a dormir. Fue a dormir, no desapareció. Esperamos a la próxima luna llena y empezamos con este asunto de vuelta. Quedaba mucho eso, de que las victorias que uno puede tener en las historias de Lovecraft, los héroes Lovecraftianos, las victorias que logran son transitorias, son por ahora, son algo chiquitito. El gran plan y la gran catástrofe del universo sigue ahí acechando. Pero aparte no nos olvidemos de algo, por favor, de lo que es el final de la película, Fantasma. Es el bebé. Es el feto que queda en ella. Eso nos da un pie a que no sabemos qué va a ocurrir. No, a diferencia del relato, que el relato termina que derrotan a las Waterly. Derrotan y el otro... Hay un fin. Acá no, acá dejaron... Es un final... O sea, es un final, digamos, de los del terror que uno dice, entonces los monstruos no fueron derrotados. Acá está el bebé. El bebé es el bebé de Rosemary, digamos, ¿no? Va a nacer ahí, está la semilla. En cambio, en el relato los derrotaron y bueno, nada, ya no hay más Waterly ahí. No sabés si va a haber otro, pero la película termina con un final más mala onda que el mismo relato, digamos, ¿no? Bueno, y en los 70, increíblemente, hay un hiato, porque no fue un éxito. Lo rodó un Witch, un fracaso, y quedó como una película de culto, que es lo que es hoy en día, que la recomendamos así gente como nosotros. Y en los 70 Lovecraft desaparece de las pantallas. Desaparece, la verdad que no sé si hay algo... Bueno, en Galería Nocturna hay un par de adaptaciones, un homenaje, unas parodias, así en la tele algo hay. Bueno, en los cómics... bueno, todos los continuadores de Lovecraft siguieron con sus obras, pero en el cine desaparece hasta que en 1984 el señor Stuart Gordon, que era un director de teatro, con su compañía de teatro, dijo, ¿qué puedo llegar a adaptar? Quiero hacer una película, hagamos una película con mi compañía de teatro. Y dijeron, el terror, viste como que el terror vende. Y el tipo
leyó Reanimator y vio que estaba libre de derechos antes que los otros, y dijo, bueno, adaptemos esto, adaptemos Herbert West, el reanimador, y bueno, bajo presupuesto también, bajo perfil, digamos, y la verdad que la película estalló, fue un éxito en los videos también, y catapultó a Lovecraft digamos, al estrellato en lo que es el cine, ¿no? Porque ya en los 80 también, los cómics, en la música, las bandas de heavy metal no paran de nombrarlo, es el autor más citado y nombrado. Hay bandas que se dedican a hacer toda su obra en base a Lovecraft. Eso no pasa con ningún otro autor. Bandas de death metal, black metal, power metal, thrash metal, todos los estilos del metal lo toman a Lovecraft. Es increíble, no podés terminar de encontrar gente que no para de hacer canciones nombrando a los dioses antiguos, a Cthulhu, el Necronomicon. Bueno, es increíble, pero Reanimator lo puso en el tapete, ¿no? Y eso que es, ahora Agustina nos va a contar, ¿qué pensaba en realidad Lovecraft de Herbert West, el reanimador? Bueno, Lovecraft odiaba esa historia. La odiaba, quiso hacer como, podríamos decir, casi una parodia de Frankenstein o su estilo de Frankenstein. Y la fue publicando por episodios, si no me equivoco, esa salió en Homebrew, pero fue una historia que a él no le gustaba en lo más mínimo. Es paradójico que haya sido la que lo puso de vuelta en el centro de la cultura popular. Sí, pero es una historia que tiene muy poco de su estilo habitual, de los mitos y demás, aunque conserva toda esa parte de el límite poco definido entre la ciencia y lo sobrenatural, cómo de repente a través de un procedimiento científico logramos algo que hasta ese momento considerábamos sobrenatural, ¿no? Entonces juega un poquito con eso, pero realmente no le gustaba ni un poco. Aparte es interesante la relación que tenía con Herbert West, porque yo, por ejemplo, no sé cómo lo leíste vos, Agustina, o cómo ha llegado, yo lo leí en 3 partes, o sea, 3 partes de vida de Herbert West, o sea, 3 historias distintas, que tenía entendido que lo había escribido en distintos momentos, publicados en distintos momentos, y muy pulp en comparación con, la consideración nuestra de pulp en comparación con la obra literaria, digamos, de Lovecraft, yo creo y estoy convencido que es lo más pulp que tiene él, y lo más diferente a lo que solía hacer, salvo cuentos como La llave de plata, Los gatos de Ultar, que ya estamos más en una especie de surrealismo más onírico, ¿no? Pero a mí Herbert West siempre me encantó, es algo que me ha parecido, o sea, muy divertido de leer. Ni siquiera hablo de la película ahora, porque la película es hiper divertida, pero me pareció que siempre lo de Herbert West tenía esa cosa de aventura, ponele, que no tenía tanto los otros cuentos, digamos, de Lovecraft. Sí, de hecho tiene una cuestión episódica que hasta se pensó en hacer miniserie o serie, porque son como episodios, pero bueno, una parte la adaptaron en esta película y después hubo otras partes que fueron a la secuela, que después hablaremos. Ahora vamos a tomar una breve pausa, tengo que convocar a unos dioses de otra dimensión y volvemos después de esta pausa. Está por hoy. El principio de los tiempos el hombre ha perseguido la inmortalidad. Usted cierre sus mentes siguiendo que se desarrolla. Esta es la historia de alguien que la consiguió. He roto la barrera de los 12 minutos. Vencí a la Pero muerte cerebral. Herbert West no es un científico corriente. Estaba muerto. El doctor. Sus experimentos siempre han sido poco ortodoxos. Por fin el éxito corona sus esfuerzos. Acaba de descubrir una droga que puede reanimar a los muertos. Reanimar el cerebro de un animal muerto. ¿Qué siente usted? ¿Cómo se encuentra? Bueno, Reanimator 1984, un éxito. Y además tiene la interpretación increíble de Jeffrey Combs como Herbert West. Muy buena la relación con Dean Cain, con su ayudante, que está fascinado, horrorizado por él. El Dr. Hill, ¿no? Que termina siendo el contrincante de Herbert West. Hay una rivalidad
que empieza de manera académica y termina una rivalidad carnal con la cabeza del Dr. Hill siendo el villano que controla los zombies, partes de cuerpos, que quiere abusar de la señorita en cuestión. David Gale es el actor que resucitó su carrera haciendo de este villano icónico hoy para el cine de terror. ¿Qué tenés que decir al respecto, Paulucci? Iba a decir justamente que lo que hablamos un poco antes, y lo que tenía que ver con la obra de Lovecraft y la sexualización en el cine, o intentando hacer eso, la escena de la cabeza fálica con acercándose, digamos, vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Acercándose a la vagina de la muchacha, es tremendo y ha quedado en los clásicos, digamos, del cine. Y a su vez, esas escenas, viste, que llevan la cabeza y la cabeza va hablando y se va moviendo, o sea, los efectos que tienen son muy cutres, muy, muy cutres, pero están muy bien realizados, porque mantiene esa cosa, como charlamos antes, ¿no? Pulp, de lo que tiene que ver con la obra de Herbert West. Y ha seguido varias secuelas de Herbert West también, pero yo creo que esta principalmente es la fundante, y bueno, la que, como decíamos, abrió el nombre en sus inicios, que dice H.P. Lovecraft Reanimator. Y lo que hizo que al año siguiente la misma gente, el mismo elenco, el mismo equipo creativo realizara From Beyond, acá llamada Resonator, porque el resonador es el aparato que aparece en el relato. Había que capitalizar con el Reanimator. Entonces acá se estrena y le ponen, che, mandale Resonator. Agustina, Resonator es un cuento de qué va y de cuánto dura. Bueno, Resonator, que en realidad es From Beyond, el cuento, sigue explotando un poco esta cosa del límite poco definido entre la ciencia y las cosas místicas y raras y sobrenaturales. Acá lo que tenemos es al Dr. Tillinghast, que inventa un aparato que vibra, resuena en determinada frecuencia, y eso permite ver a algunas criaturas que están como ahí al borde entre nuestra dimensión y la otra, en el límite. Y está todo muy divertido hasta que se dan cuenta que si yo veo esas criaturas también me ven a mí. Y bueno, no les voy a spoiler nada si les digo que todo termina mal, porque es un clásico de Lovecraft. Pero también sigue como esta cosa de jugar un poco con la ciencia más allá de la ciencia que conocemos, y que, como suele pasar, una ciencia demasiado avanzada que se confunde con magia, con religión, con misticismo. Que el abismo te ve y vos ves el abismo, ¿no? Y Fantasma, antes de dejarte la palabra, acá con Resonator o con From Beyond, como yo la conocí cuando la vi por primera vez, tenemos el agregado también de lo que es la glándula pineal, ¿no? O sea, que sale, digamos, de acá del doctor, que lo que hace el resonador, y tenemos una respuesta física. Yo creo que, decime si me equivoco, Fantasma, pero ¿no podemos poner acá una pequeña relación con el cine de Cronenberg, con esta cuestión corporal que tiene esta película? Sí, algo hay. Bueno, en los 80 fue la explosión de los efectos especiales prácticos, ¿no? Con películas como La Cosa y bueno, acá podemos decir que hay una influencia porque hay un enfrentamiento de criaturas de otra dimensión, porque la glándula glándula pineal se empieza a desarrollar expuesto al resonador, y bueno, acá no tenemos a Herbert West, pero sí tenemos a Jeffrey Combs haciendo de el ayudante de Tillinghast. Y claro, en realidad toda la película, todo lo que sigue después del cuento es el principio. Vienen los títulos y lo que sigue es una secuela. Entonces, como no le creen al tipo lo que pasó, aparece una doctora que es Barbara Crampton, que también estuvo en Reanimator, es la rubia sexy que acá aparece con un traje de cuero sadomaso en algún momento, y Ken Foree, el del Amanecer de los Muertos, que es el policía que va a la casa con ellos a ver qué investigan, y bueno, empiezan a aprender el aparato y vuelve el Dr. Tillinghast también como una especie de criatura de otra dimensión, y empiezan a ver enfrentamientos, cosas sexuales. La cara de Lovecraft se hubiera visto esto, ¿no? Y también la película no fue un éxito como Reanimator, pero sí hoy es un clásico del terror y de los 80, y siguió haciendo que más gente quiera explotar el nombre de Lovecraft, y todos empezaron en los relatos de Lovecraft, y salió una cosa como
La Granja Maldita le mandaron acá, que es una adaptación bastante chunga. El color que cayó del espacio es, eh, ah, es un auténtico... ¿Esa la viste, Agustina? Estamos hablando de esta con el señor Nicolas Cage, que tiene un problemita siempre con su pelo. Otra más. Ah, hay otras anteriores. Bueno, sé que El color que cayó del espacio tuvo varias adaptaciones, algunas con más suerte y otras con menos. Yo creo que la que más me gustó es una alemana que se llama Die Farbe, o sea, el color, que me parece es súper independiente y que la vimos los, no sé, 20 gatos locos que vamos a Buenos Aires Rojo Sangre, que me encantó lo que hicieron de filmar toda la película en blanco y negro y solo lo que era tocado por este color extraño que llegó desde el espacio, que era un color que no se había visto hasta el momento, era lo único que aparecía coloreado. ¿Sí? Entonces me parece una forma súper piola de resolver esto de un color nuevo que nunca se había visto hasta el momento. Acá hay deidades de otras dimensiones impidiendo que apriete el botón de grabar a veces. The Curse de 1987 con Will Wheaton. Si vos odias la de Nicolas Cage es porque no viste esta, The Curse. Es terriblemente, es un auténtico bochorno, no tengo otra palabra para definir esta. Yo banco el color que cayó del espacio con Nicolas Cage. Bueno, a mí Nicolas Cage me cae bien. Yo lo quiero a Nicolas Cage. Tendría un póster de Nicolas Cage, la cara de Nicolas Cage gigante. Yo lo banco, pero más allá de Nicolas Cage o no, me parece que tiene cosas bastante bien adaptadas. Porque también es un cuento difícil de adaptar, porque los personajes no existen. Es una descripción de sucesos, de atmósferas el relato. Entonces vos tenés que inventar, si vas a adaptarlo, tenés que inventar los personajes a los que les pasen las cosas, porque si no es imposible adaptarlo. No hay manera, en muy pocos relatos de Lovecraft son adaptables cinematográficamente. Tenés que inventar prácticamente los personajes de cero. Y yo creo que ahí está uno de los grandes problemas de lo que es la adaptación de Lovecraft, cuando uno quiere adaptar a Lovecraft y tomar las palabras de Lovecraft. Y ahora quiero hacer un pequeño paréntesis de Lovecraft, de lo que venimos hablando, y para lo que es para mí, y supongo que para ustedes también, y si no, pienso de esta manera, la película más Lovecraftiana que hay, sin ser de Lovecraft, es In the Mouth of Madness de Carpenter. Eh, en la boca de la locura es una película completamente Lovecraftiana que tiene un montón de cosas de lo que es su esencia sin ser nada de Lovecraft. Te transmite lo que es el libro, te lo pasa a lo que es el cine, te lo pasa a lo que tiene que ver la cuestión cultista, tiene que ver la cuestión de los antiguos. Es tremendo. Agus, te dejo la palabra. Es que la verdad yo creo que, paradójicamente, si quieren decirlo de alguna manera, las películas que lograron entender lo que Lovecraft quería decir y transmitir esa sensación y ese ambiente y esa escena son las que no adaptan historias de Lovecraft. O sea, tenemos películas que son sumamente Lovecraftianas, como En la boca de la locura, como Alien, como Prometheus, que no tienen nada que ver con las historias que escribió Lovecraft, pero sin embargo nos transmiten toda esa cosa del horror cósmico, de la amenaza que viene desde el espacio, toda la locura, las cosas llevadas con los libros perdidos, ocultos, los saberes ocultos, la figura del héroe suicida, el héroe que sabe que no sale de esta, pero sin embargo se manda. Y ninguna de esas películas está haciendo una adaptación directa a un cuento, sino que realmente esas son las personas que entendieron de qué iba la cosa. Bueno, también, obviamente, salvando las distancias, yo creo que la saga de Evil Dead es imposible no nombrarla, porque si bien en la primera película no era el Necronomicon, en la segunda sí, ya es el Necronomicon, y en la tercera también. Y hay una, por ejemplo, tiene escenas, ¿no? El demonio este que se despierta después de estar durmiendo miles de años en el bosque, y ves la cámara que va, que hace el ruido. Oh, eso también me hizo acordar al horror de Dunwich, obviamente, pero con el estilo demente de Sam Raimi, ¿no? En la 2, en Evil Dead 2, hay una escena donde hay como un espíritu viniendo de otra dimensión y te muestra cómo va sonando la madera, como algo entrando a otra dimensión, y tiene cosas muy Lovecraftianas, obviamente, con un montón de humor y cosas de comedia, horror y gore, pero bastante Lovecraftiano también.
Perdón, y me acordé de una más que cuando terminé de verla dije, hermano, esto es Lovecraft puro y es una película bastante medio pelo de Cabin in the Woods. En la película, en la nueva, que está Chris Hemsworth y otra gente, pasa que una vez Chris Hemsworth y medio que se olvida de todo. Hacia el final nos vamos enterando que todo esto que hacen de atraer unos chicos a una cabaña y hacerlos pasar por un montón de situaciones es para apaciguar a unos seres, dioses, podemos decirle, muy antiguos, que si no los mantenemos tranquilos van a destruir el mundo. Y digo, son los primigenios, son los antiguos. También hay como que hubo mucha gente que abrevó de lo que es Lovecraft y lo llevó por lados un poco inusuales, ¿no? Sí, sabes que te le iba a nombrar esa Cabin in the Woods, el final. Y de hecho los dos personajes, porque es como que se usaban los íconos del terror para hacer escenarios y sacrificios para apaciguar, que lo dicen al final los personajes, dioses malignos, viejos, antiguos dioses malignos, me gustaría verlos. Y bueno, termina saliendo una mano gigantesca, es muy buena esa película, la verdad que también tiene su toque de Lovecraftiano. Hay mundo de Lovecraftiano se esparció. Ahora también, en el aspecto negativo, viste, podemos hacer el meme, ¿no? Si hay tentáculos, alguien va a decir que es Lovecraftiano, lamentablemente. Es terrible eso. Sí, yo soy parte de la Lovecraft Historical Society, que es un grupo que empezó jugando rol y que hoy en día hace mucho de recreacionismo Lovecraftiano. Y en el grupo ya es casi un chiste recurrente. Ya hay cartelitos, stickers. No, esto no es Lovecraft. Porque básicamente todo lo que tenga pulpos o lo que tenga tentáculos empiezan, ¿esto es Lovecraftiano? No tiene nada que ver, cortar, qué sé yo. Y ya se hizo un poquito recurrente hasta que hubo que ponerlo como una de las reglas del grupo. Pensá antes de preguntar, no todo lo que tiene tentáculos es Lovecraft, va mucho más allá. Lee los libros antes de venir a este grupo, gracias. Bueno, una de las películas que han dicho que era Lovecraftiana, y cuando la vi me caí de la risa, fue justamente de Lighthouse. O sea, yo no podía creer que hayan dicho que de Lighthouse sea Lovecraftiana porque han aparecido dos tentáculos antes de ver la película. Estamos hablando de trailers, cosas por el estilo, y cuando la ves decís, no, hermano, o sea, no tiene nada de Lovecraft esa película, tiene un tentáculo y nada más. A lo sumo tiene algo de mitología griega, sí, lo podemos charlar. Personalmente no es una película que me guste mucho, sinceramente, pero bueno, muy bien las actuaciones, muy bien cómo está filmada, pero la historia para mí hace agua por todos lados, pero es una cuestión personal. Y así pasa muchas veces también, ¿no? Cuando te quieren decir, es como un poco con lo que pasa con el cielo y las luces de colores. Es un poco algo que ocurre parecido y da. A mí, cuando vos nombrabas la de Nicolas Cage, me ha gustado mucho la Nicolas Cage, sinceramente, porque han hecho efectos prácticos, algunas cosas, o sea, no es una de las mejores adaptaciones, pero me ha divertido, sinceramente, la película. Y quisiera nombrar una, que no sé si la han visto, que es muy bien bajo presupuesto, pero me gustó cómo estaba armada, que era Cthulhu. No sé si la han visto, y es una que me ha parecido una buena película. No, yo quería que, ya que nombraste a la Lovecraft Historical Society, hizo dos muy lindas adaptaciones y quiero que Agustina hable brevemente de esas. No podemos no nombrarlas: La llamada de Cthulhu y El que susurra en la oscuridad. Maravillosas, dos películas maravillosas. Están pensadas para ser mostradas y hechas como si fueran hechas en la época que se publicaron estas historias. La primera, Call of Cthulhu, es muda, con las placas negras con letras blancas para suplir las explicaciones. Hecha también en el garage de la casa del director de la película. Y la segunda, El que susurra en la oscuridad, ya es una película sonora, también hecha en el estilo ya más de los 30, no tan de los 20, y también blanco y negro, y las dos maravillosas. La Lovecraft Historical Society, la mitad de sus miembros vienen de una compañía de teatro. John Brani era el director de una compañía de teatro,
y su socio, que es Andrew Lehman, que aparecen los dos, se van turnando como director y productor y demás. Andrew trabaja creo todavía, haciendo efectos especiales prácticos para el cine. Entonces todos los props, todas las cajas raras, los tomos, las estatuitas, todas esas cosas raras, las hace él y bueno, aparece todo esto en las películas. Las dos adaptaciones súper fieles, y muy, muy, muy buenas. La verdad que para verlas es un must de lo que hay que ver. Si no me equivoco, Agustina, se pueden ver en YouTube esas adaptaciones. Yo al menos las he visto ahí. No creo que legalmente, pero es posible, es muy posible. La internet tiene de todo para todos, para el que sabe buscar. Bueno, como esto, la verdad que daría por un segundo programa, estaríamos horas hablando, nos quedan muchas cosas por hablar, pero bueno, yo voy a decir dos cosas. Uno, que seguro la están pensando, la película que no pudimos ver y que ojalá algún día la veamos, aunque sea como miniserie de estos streamings, Las montañas de la locura, de Guillermo del Toro. Ojalá la pueda hacer. Y un villano que yo quisiera ver representado en el cine porque da para hacer un montón de cosas, que es el querido Nyarlathotep, uno de los dioses más interesantes que hay, porque además es como que es el que parece más humano, porque odia a la humanidad, la quiere entretener para destruirla, está inmiscuido en un montón de cosas. Entonces es un villano re interesante que todavía no se lo mostró en el cine o en la pantalla chica. Sí, Nyarlathotep es el Loki de toda esta mitología, o sea, está para joder, o sea, lo que quiere es causar caos, es como el caos encarnado, y la verdad que daría para hacer cosas súper interesantes. Existe una campaña para el juego de rol de la llamada Cthulhu que se llama Las Máscaras de Nyarlathotep, y también la gente de la Historical Society la adaptó al formato de radioteatro. Y es buenísimo, es un radioteatro pulp lleno de acción, daría para una película espectacular. Y con respecto a Las montañas de la locura, sí, es el sueño de todos nosotros, pero bueno, Del Toro se sigue entreteniendo en otras cosas. Ahora, por suerte, está por salir Gabinete de Curiosidades, la serie, en donde va a haber 2 episodios, uno adaptando los sueños de la Casa de la Bruja y otro adaptando el modelo de Pickman. Así que vamos, no directamente dirigidos por él, sino que él está ahí más como una cosa de productor de toda la serie, así que supervisadas por él. Bueno, alguito como para ir entreteniéndonos hasta que salgan Las montañas de la locura, alguito tenemos. Bueno, me voy a ir despidiendo de esta noche primordial llena de dioses primigenios, de resucitados del más allá, de amenazas de las dimensiones del más allá del espacio. Y bueno, quizás volvamos en otra ocasión a seguir hablando de Lovecraft en el cine porque da para mucho. Así que bueno, gracias Agustina por haber sido parte del Culto Sin Nombre. Yo me despido acá, los dejo con Agustina y con un saludo de Pablucci. Bueno, gracias chicos, la verdad que me la pasé súper bien y me encanta hablar de estas cosas, así que cuando quieran la seguimos charlando. Bueno, muchas gracias cultistas por escucharnos en este programa especial del maestro Lovecraft del Culto Sin Nombre. Nos veremos en el próximo programa y realmente con Agustina, con el fantasma y yo, Pablucci, les recomendamos mucho que lean a Lovecraft y vean su obra porque realmente es muy buena. Hasta el próximo programa.